Sí, mis queridos amigos, bueno, gracias por la asistencia a ese seminario fabuloso que tuvimos de la liberación y que vinieron estos tres sacerdotes extraordinarios. Qué bueno, qué gratificante, qué edificante tener unos sacerdotes de la sana doctrina, ortodoxos, que oran por las personas, que el Señor los ha equipado con esos dones tan extraordinarios. La gente me ha dado las gracias y las gracias son a Dios que ha engendrado en el corazón y en el espíritu estos buenos sacerdotes, además de la sana doctrina, como buenos católicos, muy marianos, muy queridos, con unos dones carismáticos espectaculares. Espero que el 26 de mayo, que vamos a estar en Pentecostés, allá en Belén, suceda lo mismo. Realmente yo estaba asombrado, y algunos amigos que fueron por primera vez estaban asombrados de la cantidad de liberaciones, de desataduras que hubo de personas que estaban oprimidas, que estaban angustiadas, de personas que se sanaron físicamente, interiormente, de personas que, claro, los fenómenos asustaron un poco a algunos que no estaban acostumbrados a eso, pero fue una cosa maravillosa, realmente es una cosa espectacular, y espero que el 26, que queremos celebrar Pentecostés el sábado, porque el domingo es bueno que estén con su párroco, es bueno que sean iglesia, que compartan con la iglesia, que una fiesta tan importante como el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, estén en su iglesia, en su templo, con su párroco, con su pastor. Entonces nosotros anticipamos esa fiesta de Pentecostés para el 26, no el 27, que es el domingo. Entonces el 26 sábado nosotros anticipamos la fiesta, y también vienen un par de sacerdotes maravillosos, y Martica Casallas también me dijo que nos iba a acompañar, pero realmente muy impresionante el Señor, la palabra de conocimiento, la palabra de profecía, las manifestaciones que hubo allí fueron muy impresionantes. Yo creo que en Pentecostés vamos a estar lo mismo, y el Espíritu Santo se va a glorificar, y estamos aprovechando todos estos eventos para hacer una evangelización, y yo voy a hacer unos talleres de formación, de discipulado y de formación de las personas, porque estoy muy preocupado realmente. La gente sí asiste a los eventos, la gente asiste a los eventos de Teleamiga, de Radio María, de María Santificadora, de Eliodoro, de todo el mundo, y nos quedamos en ese tema que es realmente muy lindo y muy importante, de la sanación y liberación, pero no de evangelización. Y la evangelización es ser un buen discípulo, es el que guarda las palabras, el que oye las palabras, el que las pone en práctica. Ese es un bienaventurado y es un buen discípulo y puede llegar al cielo. Eso es una cosa muy importante. Es una cosa muy importante que nos puede suceder, y es una cosa que nos va a suceder en Pentecostés, donde nos vamos a encontrar nuevamente juntos allá en la Corporación Belén, en el 217-6269, consigan sus ingresos, sus escarapelas, sus cosas, en el 217-6269, para que estemos juntos el 26 para celebrar Pentecostés, con un sacerdote carismático muy especial de los de Monseñor Alfonso Uribe, con un sacerdote de los del Padre Emiliano Tardif, conmigo, con Martica Casallas. Vamos a tener una fiesta como esta fiesta maravillosa que tuvimos el 5 de mayo. Que Dios los bendiga, que Dios les pague. Muy bien, vamos a entrar en el tema de hoy, en el discipulado. En estos días, pues he oído varias predicaciones sobre el discipulado, y me parece que el texto más apropiado fue el que celebrábamos el domingo pasado, el texto de Juan 15. Jesús nos pide ser discípulos. Cuando el hijo pródigo regresa, le ponen una bata blanca, una túnica blanca, le ponen un anillo y le ponen unas sandalias. La túnica blanca simboliza la gracia de Dios, es decir, recobró, salió de la oscuridad y volvió a la luz. El anillo significa el símbolo de poder, lo que ha revestido con el poder del Espíritu Santo. Por eso los obispos usan anillos, ¿no? Símbolo de poder, le ponen un anillo, ¿sí? Y le ponen unas sandalias que es
bienaventurado y bendito, dice el profeta Isaías, el que pisa tras las huellas del Señor, de su Maestro. Es decir, camina en el mismo sendero por donde caminó Jesús. Yo oía predicaciones, esas predicaciones bonitas para darle gusto a la gente y para que la gente no se vaya. Y los párrocos les da miedo que la gente se les vaya. Mentira, la gente no se va. Yo les hablo del Apocalipsis, les hablo del purgatorio, de las postrimerías, del infierno, y la gente no se va. Al contrario, viene más gente. La gente quiere oír la verdad completa. La gente no quiere que simplemente le endulcen el oído y le digan es que usted es un buen cristiano porque lo bautizaron. Pues no, no es un buen cristiano porque lo bautizaron. Tiene un papelito allá en la parroquia en que lo acredita que lo bautizaron y que por ese entonces recibió el Espíritu Santo y que durante muchos años ha venido contristándolo porque no lo han formado, no le han enseñado la palabra de Dios. No está adherida la vida al sarmiento y la persona no es un buen cristiano. No, yo leí un libro de Urs von Balthasar, un famoso teólogo que le gustaba un poco a Juan Pablo II, que se llamaba Ser Cristiano, y empecé a aterrizar. Ser cristiano, ¿qué es? No estar bautizado, no es simplemente asistir a la misa del domingo, eso es muy bueno, la Eucaristía es un sacrificio perpetuo, sacrificio de alabanza, es la oración más grande de la iglesia, pero la gente va a la misa del domingo a cumplir un deber, o a pedir, porque tienen un Dios alcancía, al que hay que pedirle, ¿no? Pero no están unidos la vid y el sarmiento, la rama y el tronco no están pegados, no están unidos a nada. No, es decir, su corazón está en el mundo, su corazón no está unido al corazón de Jesús, su corazón no está unido a la palabra de Dios, es decir, es un cristianismo externo, cultural, una religiosidad, y nos pasa a todos, a los obispos, a los sacerdotes, a los laicos, nos vamos acostumbrando. Uno empieza a mirar los preceptos del Evangelio de cómo es el amor al prójimo y empieza a ver Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, y a ver si yo estoy viviendo eso o no lo estoy viviendo. Y Jesús dijo que el que estaba unido al tronco tenía que dar frutos para ser un buen discípulo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Hay frutos del Evangelio y frutos del Espíritu Santo. Ambos son ayudados por el Espíritu Santo. Es decir, Mateo 5, las bienaventuranzas son frutos que nosotros tenemos que dar, nosotros tenemos que ser lo que dicen las bienaventuranzas. Y me decía una vez un tipo que estudió teología en Roma, un amigo mío, un discípulo mío, estudió en una muy buena universidad en Roma. También hay buenas universidades en Roma y hay unas muy malas que están enseñando muchas herejías, pero hay una universidad muy buena que es del Opus Dei, y este era un curita carismático y me decía, mire Rafael, ser cristiano no es estar que le echaron el agüita, que reza el rosario, que va a la misa el domingo. No, eso no es. No engañen a la gente con esos cuentos. Ser cristiano es tener los mismos sentimientos que Cristo, dice San Pablo. Tener la misma mente de Cristo, los mismos pensamientos de Cristo. Actuar como actúa Cristo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es dejarlo todo para amar a Cristo primero. No puede servir a Dios y al dinero, no se puede servir a Dios y a las riquezas, es muy claro el Evangelio. Uno no puede coger y endulzar a la gente a decirle usted que es tan buen cristiano, porque usted es muy buen padre, viene aquí a la misa el domingo y sí, reza a la Virgen y quiere a la Virgen, y no se ha leído un Evangelio completo. Pero ¿eso qué es? Es que leamos realmente qué es ser un discípulo. Realmente, mire, todo sarmiento que no da fruto lo corta y el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Y esas limpiezas que el Padre Celestial nos pega son terribles, a veces son muy dolorosas, pero para bajarnos el ego, para bajarnos a veces el bolsillo, para bajarnos la soberbia, para bajarnos tantas cosas, el Padre nos limpia para aprender a ser humildes, para aprender a dar la vida por los demás. Vosotros estáis limpios gracias a las palabras que os he anunciado. Primer paso del discipulado, las palabras. Leemos la palabra de Dios, la conocemos, la vivimos, la transportamos a nuestras vidas.
damos la vida por el otro, nos metemos en los zapatos del otro, nos anticipamos a las necesidades del otro, decimos sí, sí o no, no, como dice la palabra de Dios. Sí, somos transparentes, tenemos pureza de corazón, rectitud de intención. O nos justificamos con un discurso teológico justificando el pecado. Es muy triste en la teología moderna que han fabricado unos discursos, algunos teólogos, para justificar el homosexualismo, como el padre Ansel Grum, por ejemplo. O hacen un discurso teológico para decirle a la gente que puede vivir en adulterio, en fornicación, que pueden tener relaciones extramatrimoniales, que pueden tener la segunda o la tercera, o el segundo y el tercero. Y hay sacerdotes que les bendicen esas situaciones con el discurso teológico, que es unas máscaras que se inventaron para no vivir el Evangelio de Cristo. San Pablo dice, si yo mismo les enseñara un Evangelio diferente, o un ángel del cielo, yo mismo, sea anatema. Anatema es maldición. Es la persona que enseña un Evangelio diferente del que está aquí, ¿sí?, está maldita, y maldita por San Pablo y por la palabra de Dios, y además por el derecho canónico, ¿no? El derecho canónico tiene unos parámetros para decir quién es cismático, quién es hereje, quién es el que está faltando en el canon 1364 del derecho canónico. Yo tengo un amigo sacerdote al que respeto, admiro, quiero, su sabiduría, el bien que hace, todas esas cosas, y en estos días empezó a decir que era que, bueno, o dijo algo, que Ansel Grum no había sido condenado por la Iglesia, no por Benedicto directamente no, pero sí por el derecho canónico. Hay excomuniones de facto, 1364, canon del derecho canónico, excomunión late sentencia. Todo el que diga que no hay ángeles, que no hay demonios, que no hay purgatorio, que el homosexualismo no es pecado, que está excomulgado, es un hereje, está fuera de la Iglesia, es decir, y entonces a veces uno sabe que en algunas clases de bioética de una gran universidad prestigiosa le enseñan a uno que sí, que use los anticonceptivos, no hay problema, que puede tener relaciones con la segunda, ya si se ha divorciado, pero que no lo diga nadie, y que comulgue en otra parroquia para que no se den cuenta y no escandalice. Y si usted viera la cantidad de tapados que le dan a la gente, y que yo oigo a veces que les han dicho sacerdotes que escriben en prestigiosos diarios del país. Oiga, horror, terror y espanto contra la palabra de Dios, contra el Evangelio. Entonces el discipulado, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, permaneced en mi amor, permanezcan en mi palabra, permanezcan en mi amor, permanezcan en mi iglesia, permanezcan en Jesús. No, guarden su palabra. Si no guardan la palabra, pues no están en él. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Leamos los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Vamos a ver los frutos. Los frutos, Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, pero es el amor ágape, el amor infinito, inmenso de Dios a nosotros y la correspondencia de nosotros a Dios. Primer mandamiento. Amor al prójimo, el horizontal de la cruz, dar la vida por los demás, meterse en los zapatos del otro, no dejar extendida la mano suplicante, visitar a los enfermos, vivir Mateo 25. Vivir Mateo 25. Están extendidas las obras en Mateo 25 que Jesús nos manda a hacer en el Evangelio de Mateo 5, 6 y 7, que nos van a conocer por las buenas obras que hagamos, ¿no? ¿Sí? Y entonces están, tuve hambre, me diste de comer, estuve en la cárcel y viniste a verme, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. ¿Cuántas veces ha hecho usted eso? Pero dando hasta el extremo, como dio Jesús, y dando hasta que duela, en una forma increíble. El amor. Amor. Después sigue el fruto del Espíritu, es alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio de sí. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Estamos hablando de los frutos. Para ser discípulo hay que producir frutos, según Juan 15, y los frutos están en Gálatas. Y los frutos están en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, donde nos habla en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, nos dice lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ser. Ser y hacer. Tengan los mismos pensamientos de Cristo, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es cumplir con unas reglas externas, solamente asistir a la Eucaristía el domingo obedeciendo a la iglesia. Ser cristiano es vivir la palabra de Dios y conocerla. Ustedes están limpios ya por mis palabras. Ustedes ya leyeron la palabra de Dios. O sea, ¿están limpios o no están limpios? ¿No? Pues la palabra de Dios es viva y es eficaz, es una espada de doble filo. Y Jesús nos la dio como el código de vida. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. En las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres del espíritu, porque es el reino de los cielos, los mansos, los que lloran, los que son consolados, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Jesús San Pablo extiende esa bienaventuranza de una manera muy especial. Dice, tendré misericordia de los que tuvieron misericordia y no tendré misericordia de los que no tuvieron misericordia. O sea, usted es misericordioso. La misericordia viene de misericordia, es decir, de dar el corazón por el otro, de colocar el corazón en el otro, de meterse en los zapatos del otro, de dar la vida por el otro. Es decir, el cristianismo no es solamente una cosa externa de rito, de ritual. Es que ni siquiera el rito lo vivimos bien, porque entramos al templo primero a hablar, segundo a charlar, ¿no? A mirar los zapatos del vecino, a mirar a la vecina, a hacer ese tipo de cosas. Eso es un cristianismo cultural, externo, formal. De modo que los frutos del Espíritu Santo hay que darlos, y nos dice Juan 15, es que el Evangelio del domingo, lástima que lo desaprovecharon tanto, es tan profundo para llamar a una vida cristiana y a una vida interior, a una vida profunda, la vida en el Espíritu. Los frutos de la carne, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las obras de la carne? Oiga lo que dice San Pablo, Gálatas 5, fornicación, impureza sexual, o sea, homosexualismo, adulterio, masturbación, fornicación, relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales, son frutos de la carne. Impureza, libertinaje, o sea, la borrachera, la rumba, todo el libertinaje que estamos viviendo en este momento por todas partes. El país se derrumba y todo derrumba. Idolatría. Bueno, un día hacemos una charla sobre la idolatría. La gente adora el automóvil, o el computador, o la cuenta bancaria, o la tarjeta de crédito, o cualquier cosa, y vivimos una idolatría permanente. Ídolos, hacemos de un ídolo un hijo, una esposa, un amigo, el dinero, el poder, idolatría. Yo creo que es el siglo donde se han vivido mucho más ídolos que en cualquier otro siglo del mundo. El becerro de oro del desierto no fue nada comparado con el becerro de oro que hay en nuestro corazón. La idolatría. Hechicería. No hablemos de hechicerías, porque empiezan, en estos días vi un programa en la televisión muy impresionante en la costa de los espíritus que andaban por ahí, de los poseídos por el demonio, de la cantidad de creencias y de cosas. Empieza uno con José Gregorio Hernández, con el Cupido, con la tabla Ouija, con el eneagrama, con el yoga, con la magia, con el Harry Potter, con toda la hechicería que se está viviendo en el mundo en este momento. Es impresionante, con los que hacen chamanes, traen chamanes para que no llueva, y empieza eso, es una especie de hechicería por todas partes. Y la Biblia en Deuteronomio 18, 9 y siguiente nos dice que eso es abominación para el que practica esas cosas, es abominación, que Dios aborrece y abomina a los que practican ese tipo de cosas. La hechicería. Y sigue, ¿cuáles son los frutos de la carne? Vamos a ver. Libertinaje,
idolatría, hechicería, odios. Vivimos en un mundo cargado de odio, de venganza. Y nos dice una palabra de Dios muy interesante cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, que el odio, que la persona que no perdona, no es perdonada por Dios. O sea que si usted tiene rencillas y rencores en su corazón, Dios no lo perdona. Por eso decimos, perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas de la misma manera en que yo perdono. De modo que el odio es una de las formas más graves que existe y que el mundo está colmado de odios por todas partes. Miren los paramilitares, la guerrilla, el gobierno, todas las personas haciendo venganzas en una forma u otra, familias enteras que se disuelven por el odio. Discordia. Discordias, o sea, la falta de concordia entre los hermanos, discordias, celos, iras, rencillas, que son de la misma familia del odio, iras, rencillas, son los frutos de la carne, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces. El país se derrumba y todo derrumba, y la embriaguez está en el orden del día. El alcoholismo ha empezado en los 10 y en los 12 años en Colombia, por todas partes, se ha generalizado. El crecimiento del alcoholismo es causa de la cantidad de problemas familiares, de la cantidad de problemas de violencia, de la cantidad de problemas de todo. Entonces viene, todo ese tipo de cosas son frutos de la carne y no son frutos del espíritu. Y otras cosas semejantes, orgías y otras cosas semejantes. Entonces les voy a volver a leer y les voy a volver a repetir cuáles son los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Contra tales cosas no hay, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus apetencias. O sea, el control de las pasiones, que la templanza es uno de los frutos del Espíritu Santo para controlar las pasiones, para vivir en castidad, para vivir en amor, para no andar en esa rebelión y en esa rebeldía permanente contra los demás y no tener odios, hechicerías, brujerías, magias y todo lo que estamos viviendo en este momento, no consultar chamanes para que llueva o no llueva. O sea, ya sabemos de dónde vienen esas cosas, vienen del demonio y vienen de nuestra propia concupiscencia. O sea, si estamos en eso, no estamos unidos a Cristo. Si estamos en eso, el árbol no está unido a los sarmientos y no podemos dar frutos. Mire, sin mí nada pueden hacer, dijo Jesús. Pero busquemos el Juan 15, que dice como 7, 8 veces el verbo permanecer. Permanezcan en mí y permanezcan en mis palabras. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Pero ¿cómo van a permanecer las palabras de Dios en nosotros si ni siquiera las hemos leído? Si no las vivimos. Es decir, a mí me parece una trampa y un engaño hablar de cristianismo, y lo dicen en los templos, ustedes los católicos, cristianos, usted lo primero que tiene que hacer cuando es un párroco o un predicador es pregúntele a la persona si ya leyó el Evangelio, si lo está viviendo, si lo está transmitiendo desde adentro hacia su propia vida. Eso es ser discípulo. El discipulado hay que enseñarlo, es con la palabra de Dios. El discipulado no se enseña diciéndole, mire, sea bueno, venga a misa el domingo, pague aquí una ofrenda, haga unas cosas. No, el discipulado no es eso. Ni se enseña remitiéndole a las personas a los herejes, es decir, un sacerdote que produce pastillas de arsénico todas las semanas y que de vez en cuando dice cosas muy lindas, entonces le dice, vaya y lea a fulano de tal, y la persona no tiene una estructura espiritual, ni tiene una formación del Evangelio, y la persona a veces envenena. Recomiendan sacerdotes espiritistas que creen en la reencarnación. Uno muy famoso que hay ahora, pues si la persona no tiene un criterio, si no tiene una formación cristiana, no puede leer eso.
Y si lo lee y si lo está remitido por un sacerdote, peor, porque entonces se le forma un sincretismo espiritual espantoso, porque empieza a creer en lo que cree el curita de allá, en el espiritismo, en la invocación de espíritus, y empieza a creer, es decir, no saben qué creer. Es como las personas que van de un grupo de oración a otro, saltando de un lado al otro. Nunca van a tener una vida espiritual seria, ni una formación seria. Vamos a hacer una lectura continuada de los evangelios allá en Belén. Y vamos a hacer unos talleres de formación para ser cristiano, es decir, ser cristiano. No solamente liberarse, sanarse, porque es que uno puede entrar al infierno con los ojos completos y las piernas completas y las manos completas. Jesús lo dijo. Es preferible llegar al cielo manco, cojo o mudo o sordo, que no llegar al infierno completo. ¿Y de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Nos dijo Jesús. Es que el evangelio es que leerlo. Y nosotros vinimos para la vida eterna. Y entonces el discipulado es eso, es caminar y pisar tras las huellas de Jesús. ¿Qué son las sandalias que le dan al hijo pródigo para ser discípulos? Nosotros tenemos que ser discípulos para ser misioneros. Y eso está muy bien. Después de ser discípulo, sea misionero. Pero aprenda a ser discípulo. Es decir, pisar detrás de la huella de su maestro. Conozca lo que dijo el Señor. Padre García Herreros, al final de su vida, después de un diálogo que tuvimos, le recomendaba a las personas, mira, lea Mateo 5, 6 y 7 y vívalo, que es el arco toral del Evangelio, es el arco fundamental del Evangelio. Yo en la clase de Biblia de los martes en el norte y en la clase de Biblia del sábado a las 9 de la mañana estoy enseñando nuevamente, estoy más sobre la lectura del Evangelio, más que sobre los problemas del Deuteronomio, de la Torá, de la Biblia, ya entendí que los católicos tienen que conocer el Evangelio primero, antes de adentrarse en conocer otras cosas de la Biblia, y vivirlo. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. Pero ustedes viven pidiendo todo el día y no permanecen en él, y las palabras de Dios no están en ustedes. Entonces, ¿para qué piden? No les van a dar. Es muy impresionante. Está muy bien la libertad, está muy bien que los quiten las opresiones que el demonio les dejó. Y si usted se remite desde Juan 14, Juan 15 a Juan 14, miremos lo que Jesús dice en Juan 14. Juan 14, 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos mi Padre y yo, y haremos morada en él. Una vez me dijeron unas señoras muy elegantes de Cali, unas señoras perimoradas, muy lindas, me dijeron, doctor, ¿qué hacemos para que nos caiga el Espíritu Santo? Alguien le dio risa y dije, no, los hechos de los apóstoles dicen, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos para que el Espíritu Santo venga a mí y me llene, me dé paz, me dé alegría, me dé gozo? Y si el Espíritu Santo quiere, me dé poder y me dé carismas y me dé dones y me dé lo que quiera. El Espíritu Santo, el 26, que vamos a estar reunidos sobre el Espíritu Santo, van a ver las 7 áreas en que el Espíritu Santo trabaja. En mi último librito de los regalos de Dios, que es un librito muy lindo, habla de los dones del Padre, los regalos del Padre, que son más de 7, de los dones de Jesucristo, y de los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el regalo del Padre de la creación. Eso es un don maravilloso. El regalo del Padre del genoma humano, los talentos para cantar, para hablar, para cocinar, para medicina, para derecho, para ingeniería. Es un don del Padre, los talentos. Los santos ángeles, es un don del Padre. Jesucristo es un regalo del Padre gigantesco. Pues qué maravilla, toda la creación. Son muchos. Los regalos de Jesucristo nos regaló la Iglesia, los sacramentos, la Virgen María, el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla habla! Vamos a hacer un paréntesis un instante. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quién viene? El Espíritu Santo, que nos revela a Jesucristo, que es la verdad completa, y Jesucristo nos revela al Padre. O sea, si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Qué es lo que Jesús dice? Que el sarmiento está pegado al tronco, es guardar la palabra. Pero si no la ha leído, si no la conoce, vaya a Belén, vamos a sentarnos, y yo voy a hacer el esfuerzo 2 o 3 días de sentarme con ustedes a hacer una lectura del Evangelio juntos.
para conocerlo. Porque si alguno me ama, guarda mi palabra. Y guardar la palabra de Dios no es tan fácil, con la ayuda del Espíritu Santo. Primero hay que conocerla. Nadie ama lo que no conoce. Es decir, sí, claro, los seminarios de sanación y liberación muy buenos. Bueno, y si ya lo sanaron y ya lo liberaron, y si Dios no lo quiso sanar y liberar, no importa. No es menos gracia la enfermedad que la curación, decía San Ignacio de Loyola. Es una bendición también la enfermedad. Entonces, ahora conozca a Jesucristo. El que conoce la palabra de Dios, el que conoce el Evangelio, conoce a Jesucristo, decía San Jerónimo. Pero el Evangelio predicado por Jesús y por la Iglesia, no el Evangelio predicado por ahí por unos monjes herejes o por unos teólogos raros que están diciendo bestialidades y escribiendo en periódicos y apareciendo a veces en televisión diciendo cosas horribles contra la palabra de Dios. Decía Chesterton, el famoso escritor inglés convertido, decía: toda teología que va contra la Biblia es mala teología, decía. Esa es una regla de discernimiento. Si la Biblia dice que la impureza y el homosexualismo y la fornicación y vivir en adulterio es pecado, pues es pecado, aunque el teólogo y el curita le digan que no, y le den permiso de pecar. No, el cura no le puede dar permiso de pecar. Se están dando esas licencias ellos, y están arrojando a la gente a la condenación eterna. La están perdiendo, y ellos se van a perder por eso también, si siguen en eso. Entonces leamos un poquito Mateo 5, 25, Mateo 5, 6, 7. A mí me impresiona mucho el Evangelio, porque el Evangelio es muy hermoso, pero nosotros no lo podemos torcer, no lo podemos desvirtuar, no podemos salirnos del Evangelio, porque Jesús nos manda. Mateo 5, 16, ¿qué nos dice, por ejemplo? Nos dice: brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, vean vuestras buenas obras y glorifiquen con las buenas obras que Dios nos da. Es la oportunidad que Dios nos da de consignar en el reino de los cielos. Brillen vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, para que seamos testigos de Jesucristo, que pasó por el mundo haciendo el bien. Un buen cristiano no es el que cumple con unas reglitas que le dan por ahí. La Eucaristía es buenísima. Yo voy todos los días a la Eucaristía porque me como a Jesucristo. Imagínense, ¿qué más puedo aspirar? Pero eso es un alimento para la vida eterna. Pero tengo que salir y vivir la palabra de Dios, transmitir el amor de Dios, ser testigo y dejar las obras de la carne, la impureza, la fornicación, los celos, las envidias, la hechicería, la idolatría. Acuérdense que el libro del Apocalipsis dice: ni los impuros, o sea, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los asesinos, ni los hechiceros entrarán en el reino de los cielos. No entrarán, aunque algún teólogo le conceda algunas licencias, porque él no está autorizado para conceder esas licencias. La Biblia es como la Constitución. Uno no puede saltar, la ley no puede estar por encima de la Constitución. En alguna ocasión una señora divorciada que intentaba casarse de nuevo abordó a Juan Pablo II y le dijo: ay, es que ustedes son muy injustos, es que usted ¿por qué no cambia eso para que nos podamos volver a casar y podamos comulgar y podamos, porque la Iglesia prohíbe que el que esté divorciado y ha rejuntado de nuevo, que tenga amante, comulgue? Está prohibido. Yo se lo tuve que decir a una señora en el último evento que me dijo: es que yo no estoy casada. Le dije: no puede comulgar, señora. La Biblia dice que no, el catecismo dice que no, aunque encuentre algún curita que le diga que sí. Y Juan Pablo II, cuando la señora lo abordó, le dijo eso, metió la mano en el bolsillo y sacó un ejemplar de los 4 evangelios y le hizo así, como hacía él, ¿no? Dijo: ni yo puedo cambiar esto. Le dijo: esto yo no lo puedo cambiar, es la palabra de Jesús. El Papa no puede cambiar la palabra de Jesús, no la puede alterar. O sea, no se pueden hacer interpretaciones deformantes, es decir, retorcidas, que le den la vuelta y terminen diciendo lo que el Evangelio no dijo, que es lo que hacen ahora en algunas teologías. Impresionante. Es vivir la palabra de Dios, es ser discípulo,
es actuar como Jesús. Y con lo que me decía mi amigo que estudió carismático, que estudió teología en la Universidad de Opus Dei en Roma, me decía, es actuar como Jesús, es decir, tener los mismos pensamientos de Cristo, los mismos sentimientos de Cristo. Ame a Jesucristo, ámelo, y verá que ese dolor que tiene y esas pasiones o esas concupiscencias de la carne se le disminuyen, se le bajan y usted puede vivir solita o solito sin problemas. Incorpórese a un grupo de oración, ¿no? Incorpórese a un grupo de oración y ore, 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 conozca a Jesucristo, conozca la palabra. Por eso yo quiero hacer esos talleres, son unos talleres de formación, de discipulado. Además, nunca vamos a dejar el tema de la sanación y liberación, porque el padre Emiliano Tardif decía que la Biblia había que darla completa. A uno no le pueden prohibir que hable de la Biblia, ni que hable de esos temas de sanación y liberación y de los carismas. Mire, el catecismo de la Iglesia Católica habla de esos carismas en el 2003 y habla en varios artículos. Busque carismas ahí en los índices del catecismo y verá que habla mucho de eso. Y dice que existen el don de lenguas, el don de curaciones, el don de milagros. Pero usted ni siquiera conoce el origen bíblico de los sacramentos. Mire, si usted estudia el misterio de la Eucaristía, usted queda subyugado, queda enamorado. El misterio de la misericordia a través del tribunal de la misericordia, que es la reconciliación y la confesión. Yo me alegré mucho en el último evento por un fruto. ¿Saben cuál fruto? Que mucha gente se confesó. Me llegó un amigo del Ecuador ese día, sacerdote, y se sentó a confesar, fue como caído del cielo. Me llegó otro amigo sacerdote del sur de Bogotá y se sentó ahí y se sentó a confesar casi todo el día. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Y me dijo, es que aquí es donde hay más conversión de almas, es en la confesión. Le dije, yo estoy seguro de eso, padre. Y como decía una vez el obispo de Palmira, hace como 10 años o 15 años, me gustan esas casas de oración porque producen ese fruto de muchas confesiones. Y nosotros cumplimos 20 años y más de 120.000, 140.000 personas han pasado por ahí, por la casa de Belén, la casa fraterna. Le mando un abrazo al padre Ayerbe, ese santo redentorista que está en Buga, un abrazo grande, este sacerdote tan lindo, y que me decía un día, doctor, mire, a pesar de lo que digan de su casa de oración y de usted, eso es una obra de Dios. Y gracias, padre, porque eso sí es una rúbrica de Dios para mí, sus palabras. Dios lo bendiga. Entonces esa casa de Belén y esa casa fraterna por donde tanta gente pasa, donde se evangeliza a través de los psicólogos, a través de los seminarios, a través de la librería, a través de los nuevos libros. Ahorita tenemos 2 o 3 nuevos libros y vamos a sacar un libro maravilloso, maravilloso sobre la conversión. Yo en diciembre, en lugar de irme de rumba y de comida y de abrazos y de besos y de mentiras, porque eso pasa, dije, hombre, me voy a poner a escribir. Y escribí el libro de los regalos de Dios. Y después el último libro que escribí fue sobre la conversión en Isaías, la conversión en Jeremías, la conversión en San Pablo, la conversión en San Pedro. Se llama La Ruta de la Vida, algo así se va a llamar el libro. Un libro hermosísimo, de los libros, me senté ahí con la Biblia a mirar eso que San Pedro trae en la segunda carta, eso que Jeremías habla en el capítulo 7, el capítulo 1 de Isaías de los 9 verbos sobre la conversión, y empecé, la gente necesita entender lo que es la conversión y no sentirse católico bueno, porque va a misa, porque reza el rosario, porque le da una ofrendita por ahí al Padre, y de ahí en adelante cero. Está más sumergido en esos frutos de la carne de Gálatas 5 que en los frutos del Espíritu. Y en el espíritu de las bienaventuranzas, que es lo que Jesús nos pidió. Nosotros tenemos que vivir los frutos, es decir, dar la vida por los demás, no dejar pasar hambre a ninguna persona. El que te pida, dale, el que te pide el manto, dale la túnica. Hay que decir sí o no. A mí me pasa a veces con las mismas personas de los grupos de oración
que le prometen a uno un montón de cosas y no las hacen. No prometa lo que no va a hacer, sea transparente, sea otro Cristo, diga la verdad siempre, ¿no? Yo llego a la casa de oración y las personas me empiezan a decir, doctor, un minutico, doctor, un segundito, y yo estoy, señora, estamos en un congreso, hoy no es tiempo en este momento de hacer consultas, no, es que es un minutico, doctor, el minutico son 30 minutos que le cuentan de la abuela, de la tía, del hermano, del hijo, y entonces uno está en otro evento y se sale del evento para eso. Entonces, y hablemos el lenguaje preciso. Mire, necesito hablar con usted 30 minutos, necesito hablar 20 minutos, ¿no? Aprendamos a ser transparentes, a ser limpios, a ser discípulos, a ser cristianos, a ser otros Cristos. Eso es lo que tenemos que aprender. No a ese cristianismo, perdónenme la expresión que les voy a decir, es cristianismo baboso, que tenemos externo cultural, externo formal, y los párrocos se amoldaron a eso y se acostumbraron a eso, no todos, pero no están sentados formando discípulos, no, vienen y celebran una misa un sábado y un domingo y se van, y la gente no está formada, y por eso terminan con el padre, como decía el padre Maña, con el padre Quiquiriquí, con el padre Plano, con todos, y terminan en todas herejías y en todas bobadas que no son de Dios, ni son de la Biblia, ni son del magisterio de la Iglesia, ¿no? Y están dando mentiras y están dando herejías como si fueran de la Iglesia, además, como si fueran verdad. Y ese es el tiempo de la gran confusión y el tiempo de la gran apostasía anunciado por San Pablo, que habló de este tiempo como el tiempo de la gran apostasía. Y en Lucas 18 Jesús dijo, ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Y Isaías dijo, al bien lo llamarán mal y al mal lo llamarán bien. ¿Sí? Estamos viviendo eso, pero hay que ser transparentes, hay que ser discípulos. Discípulo, el que pisa tras las pisadas del Maestro. Discípulo, aprender de mí, dijo Jesús. Tenemos que aprender de tener sus mismos pensamientos, tener sus mismos sentimientos, y cada uno sabemos que somos pecadores y que el trigo crece con la cizaña, y cada uno de acuerdo con su temperamento, con su manera de ser, con su educación, con su cultura. Yo no sé, creo que fue Santo Tomás de Aquino, no recuerdo, que dijo que el Espíritu Santo no destruye la naturaleza del hombre, sino que la perfecciona. Entonces, a veces tenemos que luchar toda la vida contra nuestros defectos de carácter, ¿sí? La persona acostumbrada a ser exagerada, a decir mentiras, la persona de mal genio, la persona que es envidiosa, la persona que es celosa, la persona que es orgullosa. Y esa es la oportunidad de vencer, crucificar, como nos dice San Pablo, esas pasiones, ponerlas en la cruz, pero no solo con palabras y pensamientos, sino con acción de su voluntad y de su carácter. Si usted come demasiado, coma menos. Si usted está tacaño, empiece a soltarse, y dar hasta que duela, y dar hasta que no duela, como dice la Madre Teresa. Y si usted tiene un pariente en la cárcel, no se avergüence, vaya y lo visita y consuélelo. Eso es un abono, una consignación a usted en el reino de los cielos. Y no servir a Dios y al dinero. Es decir, la Biblia no es capitalista. No se puede servir a Dios y al dinero, porque amará a uno y odiará al otro. Y hay personas muy apegadas al dinero y muy apegadas al ídolo, que los salen a polichar todos los días y van a la misa el domingo, sí, y comulgan y todo. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Mira, los invito, y los invito realmente en Belén. Vamos a hacer talleres de sanación y liberación, porque la persona necesita estar sana. En el último evento vimos gente muy contaminada, gente con muchos problemas por haber estado en Reiki, en Feng Shui, en José Gregorio Hernández, en horóscopos, en enneagrama, en creencias orientales, en todo eso, que eso es tan contaminante, tan contaminante. Y vimos las evidencias, con las oraciones que se hicieron, se evidenciaron todas esas cosas, afloraron, salieron, y la gente quedó muy limpia, muy libre, muy contenta.
es bueno hacer eso por eso, para tener a la gente con una salud física y mental y espiritual buena. Y después de ahí sí sentarse a meditar la Biblia y el Evangelio. Sentarse a meditar la Biblia y el Evangelio. Yo por eso tengo la clase de Biblia a las 10 de la mañana, a las 9:30 de la mañana ya en Belén, en la transversal 22 bis 6035, ya están en mis libros y los otros libros, y los de Agustín y todos. Tengo la Biblia ahí y los sábados y los martes a las 4 de la tarde en el norte, carrera 16A 139A 66, carrera 16A 139A 66. Ese se llama Santa María de la Palabra. El sábado es Belén y en el norte se llama Santa María de la Palabra. Y tenemos la Biblia, trajemos la Biblia y trabajemos la vida cristiana, pero conforme al Evangelio, no conforme a la rutina, porque es que tenemos vida cristiana rutinizada. Es decir, sí, voy a misa el domingo y cumplo con mi deber y creo que soy bueno y la gente me echa incienso para que yo crea que soy bueno también. Entonces, eso es una bobada. Eso no es cristianismo, eso es cultualismo. Eso es una religiosidad formalista. Puede que tenga las semillas del verbo dentro de mí, tengo el bautismo, la confirmación, tengo todos, y tengo ahí el Espíritu Santo, pero como dice San Pablo, lo tengo contristado, ¿sí? Lo tengo entristecido. Hay que dejar que el reino de Dios crezca dentro de mí, que el amor de Dios crezca en mi corazón, que Jesús crezca en mi vida, que la rama esté pegada al tronco, que yo esté pegada al corazón de Jesús y al corazón de María permanentemente, que yo sea un hombre de oración y de lectura de la palabra de Dios, y que sea un hombre de compromiso en el amor con mis hermanos, con la iglesia, con todo el mundo, de perdón, de reconciliación y de paz. Miren los frutos del Espíritu y los frutos de la carne en las Gálatas 5. Y mírese usted a ver si realmente estamos ahí o no estamos ahí. Si yo dejo extendida la mano suplicante, si yo no amo a los demás, si yo no me preocupo por el otro, si solamente me estoy mirando en mi ombligo a ver, y no estoy mirando a los demás, estoy mirando. El amor no busca su propio interés. Si quieren saber lo que es el amor, lea 1 Corintios 13, léalo y vívalo. Y como decía el padre Rafael García Herreros, lea Mateo 5, 6 y 7 y vívalo, decía el padre Rafael García Herreros a las personas, lea Mateo 5, 6 y 7 y vívalo. Y mire si está en los frutos del Espíritu o en los frutos de la carne, haga una confrontación de su vida contra Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, donde están los frutos del Espíritu Santo y los frutos de la carne. El 26, que tenemos ese evento en Belén, sobre el Espíritu Santo, vamos a dedicar, ya vimos que hay que dedicarle mucho más tiempo a la oración y a las conferencias un poco más breves, ¿no? Con estos dos sacerdotes vamos a trabajar y con Martica Casallas en uno de los temas más importantes, el tema del Espíritu Santo y los dones y los carismas. Decía San Serafín de Sarov, uno de los santos rusos más importantes, uno de los grandes amantes del Espíritu Santo, que la predicación más importante era la del Espíritu Santo, claro, porque el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo, porque el Espíritu Santo plasma a Dios. Si alguno me ama, Juan 14, guardará mi palabra, y entonces mi Padre lo amará, y vendremos mi Padre y yo y haremos morada en usted. O sea, vendrá el Espíritu Santo, y al venir el Espíritu Santo viene el Padre y el Hijo y hacen morada en nosotros y nos convertimos en inhabitación del Espíritu Santo. Hay que leer a los que les gusta la lectura, a Sor Isabel de la Trinidad, para saber todo esto de la inhabitación del Espíritu Santo, cómo es para alabanza y gloria de Dios, poder vivir esa experiencia del amor de Dios, pero condiciones. Si alguno me ama, amar a Jesús, guardar a mi palabra, guardar la palabra. Entonces mi Padre lo amará y vendremos mi Padre y yo y haremos morada en ustedes. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor.
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.